Hola, soy Juan Carlos Iragorri, director de Club de Prensa, y les hablo desde Washington. El trabajo que presento a la consideración de ustedes para el Premio Simón Bolívar en la categoría de opinión y análisis en televisión es una serie de apartes de distintos programas sobre la presidencia en Estados Unidos de Donald Trump, que es todo un fenómeno político. Club de Prensa es un programa que se hace en Washington, en los estudios de NTN 24, a 3 cuadras de la Casa Blanca, donde los mejores corresponsales, periodistas y expertos hispanohablantes se refieren a las noticias del día. Se transmite en vivo y en directo, y la idea es que los participantes, con gran solidez a la hora de argumentar y sin ninguna arrogancia, le expliquen a gente en más de 20 países qué es lo que está pasando. El mayor elogio que hemos recibido en 7 años ha sido el de una señora de Costa Rica que nos escribió esto: Club de Prensa, el programa en el que los que no sabemos nada entendemos todo. Por nuestros estudios pasan regularmente los siguientes periodistas y corresponsales, que son de lo más destacado de cada uno de los medios de comunicación de donde vienen. Amanda Mars, de El País de Madrid; Rafael Matus, de La Nación de Buenos Aires; José Díaz Briceño, de Reforma, de México; María Luisa Rosell, de Radioprogramas del Perú; Pablo Pardo, de El Mundo, de Madrid; Paula Lugones, de Clarín, de Buenos Aires; Sebastián Rotera, de ProPublica, ganador de premios Peabody y finalista del Pulitzer; Raquel Godos, de la Agencia Española de Noticias EFE; Jean Martínez Arens, corresponsal jefe de El País de Madrid; Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex; Claudia Trevisan, de O Estado de Sao Paulo, del Brasil; Jordi Barbeta, de La Vanguardia, de Barcelona; Enrique Gómez Batista, de O Globo, del Brasil; y Michael Reed, editor senior y columnista de la revista The Economist. También han venido el director del diario The Washington Post, Martin Barron, y el director del País de Madrid, Antonio Caño, y representantes de centros de pensamiento o think tanks como Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano; Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute; o Cynthia Arnson, directora del Programa de las Américas del Woodrow Wilson Center para Académicos. Difícil una nómina mejor, a diario en la capital de Estados Unidos y a 400 metros de la Casa Blanca. Aquí los dejo pues con Club de Prensa. Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Llama mucho la atención la relación personal entre Donald Trump y Emmanuel Macron. El pasado 14 de julio, Macron invitó a Trump y a Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, al desfile que se lleva a cabo en los Campos Elíseos, en donde salen pues, aviones de cuyas turbinas aparecen unos gases con los colores de la bandera francesa, el azul, el blanco y el rojo, y es tal vez el desfile más bello que haya en el mundo, puede ser el desfile del 14 de julio en París. Trump estaba encantado, ha pedido incluso que hagan un presupuesto aquí en el Departamento de Defensa para montar un desfile parecido, seguramente el 4 de julio en la Avenida Constitución o en la Avenida Independencia, en Independence Avenue o en Constitution Avenue o aquí en la Avenida Pensilvania. Pero además llama la atención porque cuando se bajó Macron del automóvil para empezar esta visita de Estado en la Casa Blanca ayer, se saludaron de beso, de doble beso en la mejilla, Macron y Trump. Después se han cogido de la mano varias veces, incluso la portada del diario The Washington Post los muestra a los dos tomándose de la mano, pero en otro momento de la rueda de prensa Macron le picó el ojo, le guiñó el ojo a Trump, estando pues, a 2-3 metros, se cogían todo el tiempo. Donald Trump en la oficina oval le dijo que le tenía que limpiar la caspa que tenía en la solapa al señor Macron y dijo es que él es perfecto, tiene que parecer perfecto, y la verdad es que a mí me gusta mucho el señor Macron. Aquí hay otra foto en el diario de Wall Street Journal, están ellos sí, cogidos de la mano y con la casi que cheek to cheek, mejilla con mejilla, como se diría en inglés. ¿No es esto un poco curioso? Porque no es frecuente que haya relaciones personales así. Seguramente les parecerá muy agradable, pero yo creo que a la gente le llama de todas maneras mucho la atención. ¿Cuál es su percepción de este asunto? Te voy a decir que me hace gracia porque me acuerdo vívidamente estando de corresponsal en París en una conferencia de prensa entre George Bush y Jacques Chirac en el Élysée, el Palacio Presidencial francés. Y viendo que estos dos hombres se detestaban físicamente tanto que solo estar juntos, mucho menos tocarse, era un suplicio para los dos. Sin embargo, la relación
funcionaba, o sea, aparte del choque sobre Irak y todo eso, nivel servicios, nivel antiterrorismo, seguía funcionando, ¿no? Entonces, la relación entre Estados Unidos y Francia es muy importante y yo creo que es muy positiva para lo que es un Occidente cada vez más debilitada y amenazado. Sí, yo creo que no es ninguna primicia que el presidente de Estados Unidos actual es un hombre excéntrico y se comporta con la gente en general, sus relaciones interpersonales, sean negativas o positivas, son más bien extrañas, no solo dentro de lo que es la política tradicional, sino cómo la gente se comporta. Entonces, esto es absolutamente cierto, es raro. Ahora, ¿qué está pasando? Macron está en una situación que podía decir, como dicen muchos en Estados Unidos y Europa, que no les gusta ese presidente, no les gustan sus modales, no les gustan sus políticas y podía ser hostil, o puede hacer lo que yo creo que está intentando hacer, es que buscar aprovechar la situación y hacer lo mejor posible y mantener esta alianza. Se ha traducido o se ha convertido en esta especie de espectáculo, bueno. Pero el fondo ahí es que yo creo que sobre temas muy importantes como Irán, es positivo que haya una relación, que intente tener una relación buena. Y yo creo que todo lo que dijo Pablo antes sobre los problemas y la hipocresía y las contradicciones de dinamitar o cambiar ese acuerdo es cierto, pero al mismo tiempo yo creo que los franceses, que son muy hábiles y entienden el mundo muy bien, están intentando buscar la mejor solución posible a una serie de problemas que ha creado la nueva política de Estados Unidos. Irán es un actor peligroso y estamos en una situación muy peligrosa en Siria con Rusia, Irán y Hezbollah, ¿no? Que son enemigos de Occidente, de Estados Unidos y de Israel. Entonces, de alguna forma, a pesar del espectáculo, me parece bien que al menos hay entre uno de los pocos países fuertes que queda en Europa, que militarmente y diplomáticamente puede tener un peso en el mundo, que está trabajando, que tenemos alguna relación positiva y tal vez se traduce en algo bueno. Pablo Pardo, usted justamente publica un artículo hoy en El Mundo titulado El susurrador de Trump, o el hombre que le susurra a Trump a propósito de Macron. Sí, es algo que se ha convertido casi en un cliché, ¿no? En la forma de decir que aquí en Washington, decir que Macron es el hombre que susurra a Trump, viene de la tradición del oeste de domar caballos susurrando o hablándoles. Y como lo explico en el caso de Macron, es notable porque Macron ha logrado susurrar a Trump sin que Trump le pegue ninguna coz, como suele ser habitual en él, ni le muerda. Pero vamos, más allá de los tocamientos en la reunión de ayer, yo no, es decir, no sé hasta qué punto, es decir, creo que la experiencia pasada demuestra que cuando los europeos tratan de influir en Estados Unidos, lo más que consiguen es que les dejen dirigirse al Congreso en sesión conjunta, como está haciendo ahora mismo. Como va a pasar ahora en 10 minutos. Al margen de eso, creo que Gran Bretaña no consiguió absolutamente nada apoyando a Estados Unidos en Irak. Sí. Y creo que en un país que es, por definición, muy insular como Estados Unidos y que además está muy separado de Oriente Medio, yo creo que aunque la estrategia de Macron sea tratar de influir, etcétera, etcétera, yo creo que al final su capacidad de influir va a ser mucho menor que la de nadie, en concreto que la de Israel, pero aparte de Israel, bueno, después Arabia Saudí, y que son dos enemigos de Irán, y después ya pues vendría Francia, vamos. Cristina Casa. Yo creo que lo que se hizo ayer muy bien Macron es que ha sabido leer quién es Trump, su personalidad. Y Trump es una persona fundamentalmente narcisista. Y entonces ayer Macron hizo algo que a Trump también le gusta, que es dejar la sustancia, lo difícil, lo que normalmente, digamos, entorpece las discusiones, aparte porque había muchos temas muy complicados entre los dos países que no se tocaron, el acuerdo de París, el tema de Jerusalén, el reconocimiento de Jerusalén, el tema comercial, de la posible guerra comercial, todo eso se deja al margen y se dedicó a la escenografía. Y también lo que vimos, y en eso estoy de acuerdo con Pablo, a ver,
aunque haya una cierta amor-odio hacia Estados Unidos desde muchas partes, ¿no?, en Europa, sí hay una fascinación. Y Trump no deja de estar ocupando algo que fascina en Europa, que es la Casa Blanca, que es icónico. Y ayer Macron, si iba siguiendo la cuenta de Twitter desde que está en Washington, estaba como cuando uno llega la primera vez aquí fascinado. Los monumentos, decía incluso, la Casa Blanca, este lugar icónico donde la historia sigue construyendo. O sea, había una... transmitía que él estaba fascinado, honrado, y esto también le han agasajado de una manera, bueno, la primera visita de Estado en una semana en la que otro actor fundamental europeo, Alemania, llega aquí sin visita de Estado y sin ningún tipo de fasto, pues bueno, yo creo que en ese nivel sí han hecho un win-win los dos, pero vamos a ver luego, cuando lleguemos a las colas del comer, qué ocurre. Aquí en Estados Unidos existe lo que se llama la cláusula de los emolumentos en la Constitución, en el artículo 1 de la Constitución. Según esa cláusula, un alto dignatario, por ejemplo el presidente, no puede recibir dinero de una potencia extranjera o regalos. Incluso esta cláusula se estableció porque a Benjamin Franklin el gobierno francés le hizo un regalo. Y en algunas ocasiones ha habido presidentes que han tenido que pedir permiso para recibir un regalo o conservarlo. Andrew Jackson, que fue el primer presidente del sur, que tenía origen sureño, presidente de Estados Unidos, pidió permiso para conservar un regalo que le había hecho Simón Bolívar, por ejemplo. Bueno, ¿qué ocurre? Ha habido varias denuncias contra Donald Trump, entre ellas de los estados de Maryland, del estado de Maryland y del Distrito de Columbia, aquí en donde está la capital. Los abogados, los representantes de ambos lugares, del estado de Maryland y del Distrito de Columbia, han interpuesto, han entablado esta acción judicial porque dicen que el presidente Trump se está enriqueciendo indebidamente con el hotel que tiene muy cerca de aquí, en la antigua oficina de correos, en el Post Office, uno de los edificios más viejos de la ciudad, en donde funciona el Hotel Trump. Ahí se han alojado personas, delegaciones diplomáticas de Kuwait y de otros países, especialmente de países árabes, y el dinero pues ha ido a parar a la organización Trump. El señor Trump ha dicho que él no está manejando la organización, que ahora son sus hijos. Él se negó a crear un trust, que se llama en inglés una compañía independiente, para que fuera controlada de otra forma. Lo que pasa es que ahora un juez, ayer en Maryland, Peter Messitt, dijo que puede seguir adelante esta acción, que no hay que suspender, ni congelar, ni dar por terminado el procedimiento. Y si se llega a quedar en firme esta determinación del juez, entonces la justicia podría pedirle a la organización Trump que entregara las cuentas de dónde está recibiendo los dineros de dignatarios extranjeros. Alguno de los abogados de Maryland dijo que esto está en consonancia con el principio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Se le puede complicar la vida a Trump aquí porque esa cláusula podría llevar, claro que muy remotamente, a una destitución. A mí me parece fabuloso. Recordemos de que la Constitución de Estados Unidos tiene 240 años, un poco más, y fue escrita en otro contexto. Y entonces hay ciertas partes de la Constitución que nunca antes han sido invocadas o han sido estudiadas a fondo. Entonces, exactamente cuáles son los alcances de esta cláusula es desconocido, porque nunca había habido un caso tan grosero de conflicto de intereses como hasta ahora con la administración Trump. Y es cierto, el presidente Trump se está enriqueciendo, lo podemos decir con toda la seguridad, se está enriqueciendo a partir de su ejercicio de la presidencia de Estados Unidos y con el hotel y con otro montón de intereses comerciales que tiene alrededor del mundo. Así que me parece fabuloso que esto se vaya a las Cortes y que sean las Cortes, y eventualmente probablemente esto llegue hasta la Corte Suprema, la que determine el alcance de esta cláusula. Tengo colegas en el Cato Institute que son constitucionalistas y me dicen esta demanda no va a llegar muy lejos, pero que sean las Cortes las que lo determinen. Yo creo que creará un precedente para futuros presidentes. Peter Schiff. Yo creo tres cosas. La primera es que me parece totalmente escandaloso, o sea, da asco el hecho de que a un par de metros de la Casa Blanca hay un hotel con el nombre del presidente y que cada vez que uno se compra un whisky en ese hotel, es una parte de esa plata va a la familia del presidente y a la compañía del presidente, del cual él todavía pertenece en todas las formas, en las formas formales, porque él no se ha, como tú bien has dicho, él no ha roto las relaciones formales con la compañía. Entonces, es la primera cosa. La segunda cosa es que me parece, lo que dice Juan Carlos, me parece muy interesante, es lo que yo quería decir, que es impresionante que 240 o 50 años después de que fue escrita la Constitución norteamericana, me parece un documento que es realmente, hay que admirarlo siempre, porque es hoy en día
esa cláusula es tan válida como lo era en su época y me parece muy correcto que esto vaya a las Cortes. La tercera cosa que quiero decir, que personalmente hay tantas cosas para escandalizarse con la administración Trump, que uno tiene que hacer una larga lista, ¿no? Que si ha habido colusión con Rusia, que si el señor Trump era agente ruso en la campaña, ¿no? Si es un narcisista fuera de control, si es una persona que no tiene claridad, interés en los detalles de la política. Hay tantas cosas con las cuales uno puede escandalizarse que para mí personalmente poner esto en los primeros 3 o los primeros 5 me queda difícil porque hay muchas otras cosas que me preocupan. Dori Toribio, que hace resúmenes semanales, minuto a minuto de lo que pasa con Trump. Y que me están costando la salud, porque cada vez los resúmenes tienen más cosas. Necesitas ver al doctor de Trump. Otro doctor, por favor. Yo lo que iba a poner, yo soy de las ese que... doctor va a acabar diciendo que eres fabulosa, que te Vas ves a vivir increíble. no fiable, no Yo creo que hay que ir a ese doctor. Eso estaría bien, eso estaría bien. Va a vivir 200 años. Lo que iba a decir es que este es uno de los asuntos que creo que efectivamente van a quedar en nada, pero que es muy importante ponerle foco. Y de hecho, una de las personas que está al nombre de esta demanda es Norm Eisen, que fue el ex zar de ética de la Casa Blanca de Barack Obama y que ahora es presidente de la organización CREW, que es una organización de ciudadanos por la ética en Washington. Y él explica que efectivamente como recorrido legal él es consciente que puede ser que eso no llegue a ninguna parte, pero que lo que ellos quieren con esta demanda es poner luz a los potenciales conflictos de intereses que ya están pasando, para que nadie se olvide. En concreto a 6 manzanas de la Casa Blanca hay un hotel donde se están quedando mandatarios internacionales, donde el Partido Republicano celebra fiestas y eventos y donde ese dinero va a la familia Trump. Y ellos quieren que nadie se olvide de que esto puede constituir efectivamente una violación constitucional porque los presidentes no pueden enriquecerse de la presidencia. Pero él dice que además la intención es poner el foco a otros potenciales conflictos de intereses como el resort en Florida, en Mar-a-Lago, donde en un año se ha duplicado la cuota de membresía porque tienen acceso al presidente, donde cada vez que el servicio secreto alquila un carrito de golf para proteger al presidente, ese dinero va a la familia, ese dinero sale de los horarios públicos y va a la familia Trump. Es decir, su intención, aunque sabe que quizá no vaya a tener mucho recorrido, es que no perdamos foco. Y a mí, yo lo que siempre recuerdo y termino con esto es que Norm Eisen cuando habla de este tema y lo intenta explicar para que todo el mundo lo entienda, porque es muy complejo, siempre pone el ejemplo de Jimmy Carter, que antes de asumir la presidencia tuvo que vender o dejar en un blind trust, en un fondo fiduciario ciego, la granja de cacahuetes que tenía, porque él se dedicaba a la producción de cacahuetes como agricultor en Georgia. Y lo que él decía, lo que dijo Carter en su día es, ¿cómo esto me va a dar ningún problema? ¿Qué tipo de conflicto de intereses pueden crear mis cacahuetes? Y aún así le obligaron a dejarlo en manos de un fondo ciego y cuando dejó la presidencia resulta que además estaba en quiebra, lo dejaron con $1 millón de deuda y tuvieron que rehacerlo. Y siempre establecen, los expertos legales establecen esta comparación de hasta ahora todos los presidentes han tenido que ser extremadamente cuidadosos, incluso con los cacahuetes, y ahí la broma, en no crear ni siquiera sospecha de conflicto de intereses. Y ahora estamos con todos estos mega escándalos y parece que no pasa nada. 30 segundos, Pepe. Bueno, Ulysses Grant no tomaba whisky como Peter, pero fumaba puros y tomaba brandy precisamente en el lobby del hotel Willard, que está aquí. De ahí nació el término del lobista, ¿no? Este hotel Trump es el equivalente. Pero el del lobista no es del hotel Willard, el que está aquí en la calle 14, sí. Bueno, claro. Sí, aquí bajando por esta calle. Bajando por la calle 14. Porque el hotel Trump está un poco más, está más hacia el este. De ahí nace un poco todo este asunto, ¿no? Lo del tema del conflicto de interés. Yo creo que evidentemente lo de Trump es un producto de la decisión original que tuvo de no desprenderse, de no crear este fideicomiso ciego. Pero me parece que no es ni siquiera lo más grave. Cuando sabemos, por ejemplo, que el servicio secreto tiene que contratar todo un piso del hotel Trump en Nueva York, de la Torre Trump, cuando él va para cuidar a toda su familia, cuando tiene que hacer travesías con todos los miembros, me parece que son 18 miembros cercanos de su familia, son gastos millonarios que de alguna manera tienen que tener un escrutinio público. A mí me parece que la procedencia de esta demanda es muy sana para determinar hasta qué punto ese conflicto de interés existe, y aunque no exista un quid pro quo, aunque no diga Kuwait, ok, voy al hotel a cambio de esto, evidentemente el hecho de que quieran congraciarse con el presidente crea un problema de opinión pública. Hay ecos de la entrevista que dio el domingo pasado al periodista Anderson Cooper para el programa 60 Minutos, 60 Minutes, de la cadena de televisión SBS, Stormy Daniels. Stormy Daniels es esa modelo, fue ella una modelo porno, que dice haber tenido en el año 2006 relaciones sexuales una vez con el señor Donald Trump.
Y además, posteriormente a ella le pagó $130,000 un abogado cercano a Trump que se llama Michael Cohen, supuestamente dinero de su propio peculio, del peculio del señor Cohen, para que no hablara más del tema. En esta entrevista ella, entre otras cosas, contó que la habían amenazado en un estacionamiento, en un parqueadero, como se diría en Colombia, cuando estaba con su hija pequeña. Estaba ella a punto de entrar al gimnasio y un hombre se acercó y le dijo: deje en paz a Trump. Esto porque ella iba a empezar a contar lo que había sucedido, y además se quedó el hombre, según Stormy Daniels, mirando a la niña diciendo: sería una lástima para esta pequeña, para esta niña, que su madre tuviera algún problema. Lo que de haber sido cierto constituiría una gran amenaza. La entrevista la vieron 22.100.000 personas. La CBS ha dicho que en una década no había tenido un programa con tanta audiencia. Desde cuando concedieron una entrevista Barack Obama, presidente electo, no será posesionado de Estados Unidos, con Michelle, su esposa. Bueno, aquí han aparecido ya los portavoces. Raj Shah de la Casa Blanca dijo que no era verdad nada de esto, y Stephanie Grisham, la portavoz de Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, ha dicho que además deberían respetar, y quizá tenga razón ella en eso, a Barron, el hijo menor del señor Trump. Aparentemente las relaciones las tuvo Trump con Stormy Daniels, ya casado con Melania Trump, y cuando estaba en los días del nacimiento de Barron. Pero independientemente de todo esto, que es escandaloso, la pregunta es: ¿puede llegar a perjudicar al Partido Republicano y al señor Trump un alboroto de tal magnitud, sobre todo de cara a las elecciones legislativas de noviembre, cuando se va a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, que tiene 435 escaños, y un tercio de los escaños del Senado, que tiene un total de 100, y que hoy en día ambas corporaciones están en manos de los republicanos del partido de Trump? Yo creo que sí les puede perjudicar, de hecho ya les está perjudicando. Hasta 40 congresistas republicanos han dado un paso atrás y han dicho que no quieren presentarse a las elecciones legislativas porque no saben cómo enfrentar la carrera política, no saben cómo enfrentarse a las elecciones, cuando el único tema de conversación que existe es Trump, Stormy Daniels o los tweets de Trump. Entonces, de hecho, un congresista, Curbelo, dijo exactamente eso: si yo voy a un town hall, a una reunión con mis electores en mi distrito electoral, ahí en mi pueblo, ¿no?, de lo que me van a preguntar no va a ser de cómo vas a mejorar nuestra vida o de qué políticas locales, ¿no?, vas a promocionar tú en el Congreso. Lo que me van a preguntar es si yo creo a Stormy Daniels, si creo a Trump, que por qué no la creo a ella. Entonces el ruido, ¿no?, que se ha generado en torno a esto está dañando de alguna forma el mensaje del Partido Republicano. O sea, los congresistas lo que quieren es llegar a sus distritos, hacer campaña por la reforma fiscal, decir fíjate qué bien que lo hemos hecho, presumir, ¿no?, de alguna forma de los logros legislativos que han tenido a lo largo de este año. Entonces, claro, el problema es que cuando tú tienes las elecciones legislativas de medio término, siempre el partido que está en el poder siempre pierde, el partido que tiene la Casa Blanca, porque le pasan factura. Pero si además tienes a una persona en la Casa Blanca que no hace más que ruido, que no hace más que decir yo estoy aquí, la factura va a ser mucho más alta. Es decir, corren el riesgo los republicanos de perder muchísimos más escaños en el Congreso por culpa de Trump. Juan Carlos Hidalgo. Ayer salió una encuesta que dice que la popularidad del presidente está en 42%, que es el nivel más alto desde que llegó a la Casa Blanca. Así que yo cuestiono, increíble, ¿no?, yo cuestiono la capacidad que tenga este escandalillo de afectar al presidente Trump. Yo creo que lo afectaría más un caso de corrupción, o lo afectaría más el tema de Rusia y de todo, pero ¿qué exactamente nos dice este escandalillo sobre la vida privada de Donald Trump que ya no sabíamos o ya no inferíamos? Absolutamente nada. O sea, lo que puede haber es el escándalo que lo comentamos el otro día sobre el pago que se le hizo a ella para que no hablara, y que eso debió haberse constituido como una contribución de campaña, y ahí podría entonces haber sido una investigación. Pero más allá de eso, yo no veo más que, por supuesto, el interés de la prensa en Washington, que la tiene contra Trump, en muchos casos con buen motivo, pero que levanta este tipo de historias cuando podría estar enfocándose en otros temas mucho más serios. Lo que sí me preocupa es que para desviar la atención de este caso de Stormy Daniels y otros que puedan salir alrededor, un Donald Trump se sienta tentado entonces para crear una distracción de política exterior. Llámese una guerra en alguna parte del mundo
que sabemos que ya lo hizo Clinton en su momento cuando él estaba con el tema de Mónica Lewinsky, y que ha sido la manera favorita en que los políticos de Washington buscan distraer la atención de sus escándalos. ¿Te acuerdas ¿Cuál de era la el película Wag the Dog, por ejemplo? ¿Cuál era el porcentaje en la encuesta? ¿El 44%? 42%. Sí, porque la última encuesta sobre la popularidad de Trump es la de la cadena Fox, que es partidaria de Trump, en donde tiene el 44% de imagen favorable y el 53% de imagen No desfavorable. era de Fox la que yo vi, ¿no? Yo creo Debe que haber era- una posterior porque este es del día 18. En todo caso, a día de hoy, según la página Real Clear Politics, la imagen favorable de Trump es del 39,3%, casi el 40%, y la desfavorable del 55,3%. Que Real Clear lo que hace es un Un puro medio de las un últimas promedio. Están aquí las encuestas. encuestas del Sí. Economist, de YouGov, de NBC News, Exacto. del Wall Street Journal, de USA Today, de Suffolk University, la de Harvard, la de Quinnipiac. y la de- Si Trump llega a las elecciones de medio periodo con una popularidad entre el 42 y 45%, es básicamente con lo que llegó al poder y con lo que ganó la Casa Blanca. Y siguen manteniendo mayoría. Posiblemente pierdan las mayorías en las Probablemente cámaras. pierda la mayoría en pero la las Cámara, conserven los pero el republicanos Senado en el yo Senado. creo que está más difícil que los demócratas lo ganen. Bricio Segovia. Yo es que desde que Trump empezó campaña y empezamos a ver que se apuntaba a la Casa Blanca como el futuro presidente, me quedo con una frase que dijo durante la campaña, y es: yo puedo disparar a alguien en la Quinta Avenida y mis votantes seguirán apoyándome. Y te juro que eso me ha quedado clavado en el cerebro, porque es que cada vez que pasa un escándalo con el presidente estadounidense, lo estamos viendo. Su base dura, digamos, ¿no? Lo apoya, y por muy loco que pueda parecer lo que está haciendo, no importa, siempre hay una manera de justificarlo, incluso de defenderlo. Lo vimos, por ejemplo, incluso cuando salió la polémica, ya también, que tenía que ver con mujeres, con abuso y acoso sexual, ¿no? Cuando que las agarraba, ya sabemos de dónde. Sí, de la entrepierna. En la entrepierna. Pues en ese caso vimos como había partidarios, mujeres del mismo presidente, que lo defendían, y además, vamos, es que salieron incluso en tertulias en televisión. Por lo tanto, ¿le va a afectar? Sinceramente creo que no. Usted mencionaba un punto, y es que usted cree que algunos periódicos como el New York Times, el Washington Post, son hostiles a Trump y lo critican exageradamente y ven solamente lo malo. ¿Será que la prensa está simplificando, por ejemplo, a los votantes de Trump? Porque uno ve muchos reportajes cuando van a entrevistar votantes de Trump, siempre entrevistan unos señores que tienen 10 fusiles de asalto en la casa y que creen que va a llegar el Estado Islámico mañana y demás. ¿No será que ahí se está olvidando un sector de la sociedad estadounidense que vota por Trump, que es gente relativamente sensata, republicana, muy conservadora, que lo que quiere es que le bajen los impuestos? Esa es la caricatura que hay en Washington del votante de Trump, el tipo que tiene 47 AR-15 en su casa, que va a misa todos los, que va al culto, o lo que es evangélico, etcétera. Pero no, hay mucha gente que es simplemente conservadora. O que odiaba a Hillary Clinton. Que odiaba a Hillary Clinton, y que si bien no le gusta Trump y le incomodan todos este tipo de noticias, siente que la prensa la tiene contra él, y por lo tanto cada nota que sale de esto los cansa y simplemente dejaron, ya hicieron a un lado. El otro día visité, por ejemplo, a los tíos de mi esposa, que viven aquí en Virginia, gente que trabajó en el gobierno y demás, y estaba con el Washington Post, y entonces él agarró el Washington Post y dijo: mira, yo casi lo dejé de leer, porque todos los días es contra Trump. Nunca antes he visto un periódico tan hostil hacia un presidente. Entonces, esa es la reacción que ha generado mucho de la prensa. Yo creo que claramente tenemos un presidente disfuncional, claramente tenemos un presidente que le ha bajado la estatura y la dignidad a la oficina del presidente de Estados Unidos. Claramente tenemos un presidente que merece mucha la cobertura negativa que recibe, pero yo creo que tal veces a la prensa se le va la mano con notas como esta, cuando podrían estarse enfocando en las cosas más peligrosas. Por ejemplo, el otro día hablamos de la reunión de Jared Kushner. Que una actriz porno diga lo que dijo la señora Stormy Daniels, que la pudo haber amenazado un representante o alguien supuestamente vinculado con un hombre como Donald Trump, siempre. Para mí, la reunión de Jared Kushner el otro día en la Casa Blanca, en donde supuestamente se gestionó un crédito a sus empresas y todo, merecía muchísimo más cobertura que esto de la actriz porno. Es que lo que está ganando aquí son los medios con los ratings. O sea, Claro, está una clarísimo. nota rosa. Desde que Donald Trump entró en campaña,
Lo que le importa a los medios de comunicación son los ratings, vender más diarios, y además es que hemos visto cómo han aumentado las ventas y los ratings. Por eso... Un ejemplo, por ejemplo, cuando murieron estos Rangers en África, cuando yo creo que fue en Níger, que murieron 3 o no me acuerdo, la nota se enfocó en que Trump, cuando le llamó a la viuda de uno de ellos, no le dijo no sé qué cuestión, le dijo alguna estupidez. En lugar de primero preguntarse qué hacen Rangers en el norte de África, cuál es su misión, bajo qué autorización del Congreso se encuentran en misiones de combate. No, eso la prensa no le importa eso, lo que le importa más es la nota rosa, la nota light, de que si Trump dijo esto, de que si la actriz porno, de que si el tweet. Y yo creo que es por eso que mucha gente fuera de Washington simplemente ha dicho ya no le presto atención a las noticias. Yo creo que el problema como periodistas, ¿no? También debemos hacer un ejercicio de reflexión, es que seguimos contando lo que le pasa a Trump, lo que le pasa al Congreso, pero no hablamos con la gente. Entonces, cuando tú no hablas con la gente, cuando tú no sientes qué le pasa a la ciudadanía estadounidense, no puedes entender tal vez lo que les preocupa o lo que no les preocupa. Entonces, yo creo que ahí debemos hacer un ejercicio de hablar con las personas, ver qué les importa, qué no, qué les preocupa, cómo les están afectando ciertas políticas a nivel personal, pero también me parece muy importante el papel que está jugando, y aquí una lanza a favor de la prensa estadounidense, de vigilancia del poder. Es decir, las investigaciones que se están haciendo. ¿Por qué se le está dando tanta importancia al tema de Stormy Daniels? No olvidemos que esta es una sociedad puritana, son sus bases. Entonces, sí, a lo mejor a nosotros nos parece que este ruido no tiene mucho sentido, pero hay una parte de este país, lo que llamamos el cinturón bíblico, que sí que le importa esto, ¿no? Que se pueden llegar hasta escandalizar, ¿no? de lo que está pasando. Lo que estamos viendo es que es un cinturón bíblico bastante cínico, porque no se está escandalizando. Siguen apoyando a Trump a pesar de todos estos escándalos. Pero sí que vimos, por ejemplo, ayer un gesto que a mí me pareció significativo. Bueno, para empezar, la conferencia de prensa de la Casa Blanca no estuvo dirigida por la portavoz habitual, por Sarah Huckabee Sanders. Estuvo por el viceportavoz, ¿no? Exacto. Y ahí sí que le vimos, ella mantiene, digamos, las formas de una manera más exacta. 40 segundos, hay que resumir. De acuerdo, pero vamos rápido. Pero el viceportavoz dejó una cosa clara, y es que intentó desvincular el Departamento de Comunicación de la Casa Blanca con este escándalo, dirigiendo las preguntas al abogado personal de Trump. Ahí estamos viendo que alguna cosa ya está fallando también entre el presidente y su Departamento de Comunicación, que no encaja. El Senado aquí en Washington aprobó en la madrugada del sábado el proyecto de reforma fiscal, de reforma tributaria presentado por el gobierno del presidente Donald Trump. Ya lo había hecho la Cámara de Representantes y ahora tiene que haber un diálogo, una especie de conciliación entre el Senado y la Cámara para ver cómo va a quedar realmente el texto de la ley. ¿En qué consiste esencialmente este proyecto de reforma tributaria? En 2 asuntos. El primero, habría una rebaja de impuestos para las sociedades, corporaciones o empresas del 35% al 20%, estamos hablando de 15 puntos. Y en segundo lugar, a las familias, a las parejas, algunas parejas, se les podría permitir que hagan unos descuentos, unas deducciones tributarias al año, que van de $12,000 actualmente, eso quedaría en $24,000, o sea, se les permitiría un descuento muchísimo mayor. Los críticos dicen que esto podría generar un hueco fiscal de 1,4 billones de dólares. Estoy hablando de millones de dólares. 1,4 billones de dólares. El periódico The New York Times titula una editorial diciendo que esto es un atraco histórico. Atraco histórico. Y además dice que esto constituye un saqueo al erario, un saqueo a las finanzas públicas, porque va a permitirles es que compañías como Apple o Goldman Sachs puedan pagar menos impuestos y que por supuesto va a beneficiar al presidente Donald Trump, que es un hombre multimillonario. Para otros, este es el primer gran éxito de Trump en el Senado por 51 votos a favor, allí hay 100 escaños, Trump logró que le aprobaran esto. ¿Es esta una gran victoria para Trump o esto es un atraco histórico? Es una gran victoria y también es un atraco histórico, como bien apunta el New York Times. Totalmente innecesario, porque como bien también decía, la economía estadounidense está en pleno empleo. Trump se cansa de decir que Wall Street, los índices accionarios están en máximos históricos, el desempleo está en el nivel más bajo, en algo así como 17 años, la economía sigue creando empleo, con lo cual generarle un estímulo adicional a la economía, como bien decía, puede llegar a generar un sobrecalentamiento que debe a la Reserva Federal incluso a subir la tasa de interés, encarecer la inversión, tirar para abajo parte del rebote que ha mostrado Wall Street.
Es muy interesante desde el punto de vista político este proyecto de reforma tributaria porque marca muy bien las divisiones que existen entre republicanos y demócratas, ¿no? Los demócratas históricamente quieren subir impuestos a los más ricos para ampliar la red de contención social del gobierno. Fue algo que hizo el gobierno de Barack Obama con su proyecto de reforma de salud, Obamacare, que también fue un proyecto de redistribución del ingreso, ¿no? Y los republicanos quieren hacer lo contrario. Ellos quieren recortar impuestos siempre al techo del 1%, ya ni siquiera al 10% más rico, ni siquiera al 1% más rico, sino, como hace este proyecto, al techo del 1% más rico del país, los ultra archimillonarios, con el objetivo de recortar o utilizar este enorme agujero que van a producir en el déficit fiscal, que vos decías de 1,4 billones, como principal argumento para proponer en el futuro un desarme del andamiaje institucional que construyeron los demócratas, primero con Frank Delano Roosevelt en el famoso New Deal y después con Lyndon Johnson en el famoso Great Society, a través del cual construyeron los tres grandes programas, Seguridad Social, Medicare y Medicaid, que funcionan hoy como el principal resorte para los que menos tienen en Estados Unidos. Sí, fue un gran éxito para los republicanos y para Trump. Como herramienta de política económica, la verdad que es un mamarracho. Construido además entre gallos y medias noches, con escrituras a mano hechas en el borde de la página, al margen de la página, con una cantidad de maniobras políticas que creo en cualquier otro país, en particular en América Latina, todo el mundo estaría a los gritos protestando por la falta de seriedad, la falta de prolijidad que mostró todo el proceso legislativo. Y Jan Martínez Arens, ¿es un triunfo y un atraco? Yo creo que son las dos cosas. Yo estoy muy de acuerdo. Es decir, es un triunfo político y, de hecho, su origen y su precipitación, como muy bien ha señalado Rafael, es su necesidad política. Es decir, Trump necesita ofrecer a los suyos, antes de que acabe este año, un triunfo en el Parlamento y una promesa cumplida que a su elector le suena bien, que es la rebaja de impuestos, que en algunos puntos es fuerte. Es decir, el impuesto de sociedades baja del 35 al 20-22, no se sabe, porque en esa noche de los márgenes ha habido discusiones en cuanto a quedado y ni siquiera está claro qué operatividad le queda a ese proyecto. Pero en cualquier caso, es decir, sí que tiene algunas cosas positivas, simplifica muchísimo lo que es la declaración de impuestos, lo cual siempre se agradece. Las clases medias, por lo menos los primeros 8 años, van a notar reducciones en su bolsillo. Es decir, hay cosas que, bueno... Pero luego quedan peor. Exacto. Pero es decir, ahora viene la otra parte. Es decir, ahora, el daño que se hace para conseguir ese logro cortoplacista, ese logro político, es enorme en el tejido económico y en el tejido también social. 13 millones de personas van a perder su seguro de salud o corren el riesgo de perderlo. El déficit, que es muy abultado ya en Estados Unidos, corre el riesgo de aumentar 1,4 billones de dólares. Y todo se basa en una esperanza que nunca se ha demostrado cierta, una esperanza neoliberal, y es que cuando tú recortas impuestos, el remanente de ese dinero que tú liberas va a la inversión, con lo cual genera más actividad, más consumo y, por lo tanto, finalmente, más recaudación de impuestos que palían ese déficit. Pero eso jamás se ha demostrado. Normalmente, cuando uno recorta impuestos, lo que hacen es subirse los salarios, sí, pero subirse los salarios los directivos y los accionistas. Pero no se traduce en una mejora de la actividad económica. Y luego, lo ha señalado muy bien aquí también el compañero Rafael, es decir, hay un peligro de sobrecalentamiento. La economía ahora estadounidense va estupendamente. ¿Qué necesidad hay de liberar ese dinero cuando este país tiene necesidades muchísimo más obvias, como son 30 millones de personas que no tienen ninguna asistencia sanitaria? Yo creo que Trump ha hecho una jugada política a corto plazo que, desde el punto de vista electoral, le va a beneficiar, pero desde el punto de vista social y económico a Estados Unidos le lleva a un territorio peligroso. Hoy hay una columna de Mark Thiessen, que fue uno de los quienes escribían los discursos para George W. Bush, y la titula en el diario Washington Post The Wrong Way to Protest the President. Dice el camino equivocado para protestar en esta ocasión. Y señala varias cosas el señor Thiessen. La primera, dice que fue absurdo que el fin de semana pasado en un partido en Londres los Baltimore Ravens y los Jacksonville Jaguars no se pusieran de pie cuando sonaba el himno de Estados Unidos, y en cambio sí lo hicieron cuando sonó God Save the Queen, el himno británico. O sea, él recuerda que Estados Unidos se independizó del Imperio Británico hace ya
bastante tiempo. Por otro lado, cuenta esta columna como en Pittsburgh, solo un jugador se negó a poner la rodilla en tierra, Alejandro Villanueva, que estaba respetando el himno. Incluso hasta el entrenador del equipo lo criticó. ¿Y qué es lo que pasó? Que las ventas de las camisetas con el nombre de Villanueva se han disparado. La gente está apoyando a Villanueva. Por otro lado, cuenta cómo la NFL, dice Mark Thiessen en el Washington Post, no tiene mucha sintonía, mucha audiencia en la televisión. Tiene los peores ratings, como se dice, desde 1998. Y parece ser que los seguidores de la NFL están muy enfadados por esta cuestión, lo que está pasando con el himno. Y concluye el señor Thiessen diciendo que el año pasado el entrenador de la Liga de Hockey, John Tortorella, dijo que si algún jugador de su equipo se negaba a estar de pie o no se levantaba de la banca cuando sonara el himno de Estados Unidos, pues él lo dejaría sentado en la banca todo el partido. Aquí la pregunta es, ¿ganó esta pelea Trump? ¿Ganó esta pelea Trump y la perdieron los futbolistas y quienes estaban de acuerdo con la libertad de expresión que cobijaba, por supuesto, la protesta de los futbolistas y también las palabras de Trump? Esto es uno de esos temas en donde podríamos estar en una burbuja aquí en Washington, en donde creemos de que Trump se metió en una bronca que no va a ganar y resulta que el resto del país piensa como, o una mayoría del resto del país piensa como Trump. Cuando ocurrió el incidente, la polémica sobre los monumentos confederados, sobre la necesidad o el deseo de muchas ciudades de retirar estos monumentos confederados, salió una encuesta de Reuters que decía que el 54% de los estadounidenses querían que los monumentos confederados se quedaran ahí, como había dicho las estatuas de los generales del sur que eran esclavistas. Exacto. A pesar de que si uno leía los periódicos, uno creería que el consenso nacional era de que estas estatuas eran una ofensa al mismo Estados Unidos que había librado una guerra contra el sur para liberar a los esclavos. Entonces, son temas en donde, cuidado, y no he visto una encuesta al respecto, pero aquí el columnista ofrece evidencia anecdótica que señala de que este fin de semana hubo abucheos a los jugadores que no se levantaron para cantar el himno nacional. A final de cuentas, Estados Unidos es un país bastante nacionalista. Basta ir a cualquier juego, ya sea de hockey, principalmente de béisbol, fútbol americano, y uno verá que los estadounidenses se toman muy en serio el cantar el himno nacional y el pararse y rendir saludo a la bandera de Estados Unidos. A mí eso me parece, por supuesto, un tanto ridículo. Al final de cuentas es lo que, como decía ayer, eso es un pedazo de tela que representa un ideal, y el ideal es una nación que respeta las libertades, incluyendo el derecho de expresión. Pero como bien señala el columnista, el derecho de expresión que tienen estos jugadores de hacer esta manifestación, esta protesta contra el himno nacional y contra la bandera, no los protege también del derecho de la gente de criticarlos y de tomar represalias contra ellos, ya sea represalias de no comprar sus camisetas, de dejar de ver los partidos de fútbol americano, dejar de ir al estadio. Así que, nuevamente, cuidado, probablemente en las próximas horas, si no en los próximos días, vemos una encuesta al respecto. Cuidado, y una pluralidad, sin una mayoría de los estadounidenses está con Trump en este tema. El discurso ha sido calificado por distintas personalidades y distintos medios de comunicación con adjetivos más o menos similares. El diario The Washington Post titula hoy Trump makes defiant UN debut, es decir, el presidente Trump hace un debut en Naciones Unidas, un debut desafiante. Pero hay otras expresiones también en el diario de Washington Post, llama el discurso pugilístico. En otros lugares lo llaman como un discurso belicoso. Y en la página web de la BBC hay citas de personalidades como la ministra de Exteriores de Suecia, Margot Wallström, que dice que este fue un discurso equivocado en el momento equivocado, ante la audiencia equivocada, porque seguramente Trump estaba hablándole al sector de la población estadounidense que votó por él. También se refirió a Venezuela y, repito, a Irán, que es un tema del que trataremos enseguida. ¿Fue como dicen algunos medios de comunicación, un discurso del odio, porque lo llaman así, una especie de hate speech? ¿Fue un discurso lleno de odio o fue un discurso adecuado? Digamos, fue un discurso, a mi juicio, criticable. Ahora, lo del discurso de odio lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Y Irán, un país, digamos, en dictadura corrupta, antisemita, antiamericana, antimujer, no creo que vamos a usar, yo no voy a usar la palabra discurso de odio. Fue un discurso de la mediocridad, fue un discurso del desatino, fue un discurso
realmente que no estaba al nivel, no por beligerante o no, pero es por nivel, digamos, intelectual y geopolítico que tendría que haber estado. Pero tenemos que ir con cuidado aquí en el sentido de que el problema es que siendo Trump y siendo como hace y dice una serie de cosas muy criticables casi cada día, tenemos en los medios, en el mundo, la idea de rechazar absolutamente todo lo que dice porque lo dijo él, ¿no? Entonces hay que separar aquí algunas cosas, algunos temas que planteó, que creo que decir que Corea del Norte es un peligro inminente es cierto. Decir que Irán, y hablaremos más de Irán, es un peligro también. Lo que pasa es que, claro, fue un discurso con una construcción y una visión del mundo, una construcción, digamos, estratégica rara en que lo que no dijo. Por ejemplo, otra vez, Rusia no lo mencionó para nada. Rusia es un gran actor que causa muchos problemas. Hoy en día Estados Unidos está sufriendo. Piensa que esto es el primer discurso después de lo que se expuso en la ONU, digo, el primer discurso después de lo que se expuso del ataque contra las elecciones americanas por Rusia. El ciberataque, el ataque de espionaje, hubiera sido el contexto para un presidente de Estados Unidos para hablar de ese tema. No se mencionó a Rusia para nada, ¿no? El problema también cuando vas diciendo hay unos malos en el mundo, siempre la gente va a preguntar, y hay que preguntar en este discurso, qué malos están dentro y cuáles no se hablaron. Es lo mismo cuando Bush famosamente habló del Axis of Evil. El eje del mal. En aquel momento no habló de Pakistán, que era el país que estaba albergando a Al-Qaeda, de alguna forma, ¿no? Si nos acordamos. Entonces, hubo una serie de errores. Y entiendo por qué la reacción es crítica, hay mucha crítica, pero lo que es triste aquí es, hay momentos en la política extranjera donde es importante mostrar cierta dureza, ¿no? y mandar un mensaje que a un mundo lleno de peligros, que estamos aquí para ser fuertes y no todo se puede resolver siendo simpáticos y hablando. El problema con este estilo de este presidente es ser tan excesivo y tan beligerante y no escoger bien sus palabras, es que no solo no es claro ni coherente, sino inclusive finalmente parece menos débil, ¿no? Porque habla fuerte, pero después tienes la sensación que si en un momento dado o se va a hacer lo opuesto o está hablando de forma bastante vacía, y por eso no fue un gran día para la diplomacia norteamericana. Pero otra vez, creo que tenemos que ir con cuidado en no absolutamente rechazar todas las ideas que están detrás por quienes son el hecho que las exprese y las diga Donald Trump. Salió justamente hace 24 horas en las librerías y lo tuvimos sobre esta mesa, titulado What Happened, es decir, ¿qué pasó?, de Hillary Clinton, donde ella cuenta lo que ocurrió en la campaña presidencial en la que fue derrotada por Donald Trump en las elecciones del pasado 8 de noviembre. Se han conocido extractos del libro, pocas personas lo han podido leer hasta ahora, pero, por ejemplo, compara al señor Trump con el gran hermano de la novela 1984 de George Orwell. Dice que es un hombre que lucha contra la verdad, incluso compara esa manera de ser con la de un personaje torturador en el libro de Orwell. Critica a Bernie Sanders, uno de los precandidatos del Partido Demócrata, y hace un recuento de por qué razón ella perdió las elecciones. Algunos dicen que tiene el libro un error porque ella lo que hace es echarles la culpa a otras personas y no se la echa tanto ella. Usted escribió un artículo en el periódico El País de Madrid hoy, o ayer, en las últimas horas, donde decía que se puede interpretar este libro o como un testamento político o como un ajuste de cuentas. ¿Cuál de las dos es? ¿O es las dos cosas? En mi opinión, es completamente las dos cosas y eso es lo que tiene valor. Yo creo que en el libro ella sí reconoce culpas propias, genéricas y concretas. Asume la responsabilidad de forma genérica: yo soy la candidata, yo decido la estrategia, todo lo que haya pasado es culpa mía. Y luego alguna culpa concreta es verdad que el mensaje a los mineros no fue bueno, es verdad que algunos mensajes del cinturón industrial no fueron buenos. O sea, yo no comparto eso de que ella no reconoce culpas propias, las reconoce. Lo que pasa es que es verdad, es que reconoce las suyas y luego el pero posterior es larguísimo y apunta a un montón de causas. A mí el libro me parece muy interesante, precisamente por la poca elegancia. Me sorprendía ayer que veía algunos analistas, incluso algunos informadores quejándose de que qué poco elegante. Y digo, no, pero si es que a mí lo que me interesa es saber lo que ella piensa de verdad y que además lo ha escrito en caliente, lo ha escrito
a los pocos meses de suceder todo, con lo cual se nota claramente que no busca ser candidata de nuevo, aunque nunca se puede descartar a un Clinton, pero bueno, parece que no busca ser candidata de nuevo y es muy auténtico en el sentido que no, vamos, señala incluso al intocable en el Partido Demócrata que es Barack Obama. O sea, me parece muy interesante precisamente en la parte de ajuste de cuentas porque es lo que ella piensa y lo que ella siente y es seguramente el primer libro que ha escrito en el que no tenía en cuenta que iba a pasar al cabo de 4 años y por eso me parece muy bueno. Vamos. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Paula Lugones? Sí, la verdad que sí. Creo que ella asume vagamente algunas culpas a nivel general. Al comienzo hay una frase que es como muy lapidaria y comprendí que millones y millones de estadounidenses no me quieren y eso es doloroso. La verdad que eso es, para una Clinton y para Hillary, es muy duro de reconocer. Creo que es una de las frases más fuertes de ese libro, ¿no? Pero no será que lo entendió tarde, porque la verdad es que una de las grandes razones por las cuales perdió las elecciones es porque mucha gente la odia. Exactamente, y mucha gente, ella tenía una imagen como Trump también, ¿no? Muy divisiva dentro de la sociedad. Y una de las cosas que también admite es que no logró conectar con la gente. Ella es alguien que no es una persona simpática como su marido. Usted escribió un libro sobre el tema del que hablamos aquí, los Estados Unidos de Trump, por la campaña. Así es, y eso se veía, yo digo, viajé mucho por el interior en esta campaña, no hay nada absolutamente revelador que diga pero realmente una de las cosas que sucedía es que ella no conectaba con la gente, no sentía esa empatía que todo candidato tiene que tener. Quizás, como decía Barack Obama, era ha sido una de las candidatas más brillantes a nivel de formación y de manejo detallado de todos los temas, pero no tenía eso que tenía que tener un candidato para lograr esa empatía que sí tenía el marido, que sí tenía Barack Obama y que sí de pronto tenía Bernie Sanders, ¿no? Reconoce algunas culpas, pero sin embargo, buena parte, la gran parte del libro se la pasa diciendo, sí, está bien, yo reconozco, pero pasó esto, Bernie Sanders lo otro, Barack Obama no me apoyó lo suficiente, a lo mejor tendría que haber salido a decir claramente que hubo una interferencia rusa en la campaña y no lo hizo, ¿qué hubiera pasado si él lo hubiera tratado? Eso es importante, desliza eso. Está bueno que sea un libro escrito en caliente, eso porque ella que es tan fría y calculadora, que todo lo mide, ahí creo que se le nota un poco esa impulso que a lo mejor, no sé, esa fuerza, ese fuego que a lo mejor no mostró en la campaña, ¿no? Tira dardos para todos lados. Es creo que un libro muy interesante de leer, y otra de las cosas que ha dicho estos días es que no va a ser candidata, ¿no? Creo que en ese sentido es un testamento político de una de las campañas más fascinantes que ha tenido este país, ¿no? Y el mundo, la verdad que sí. En ese sentido creo que es un libro muy bueno que desnuda mucho lo que es ella. No hay grandes revelaciones, ¿no? Porque de pronto al echar culpas sobre cómo afectó el tema ruso, cómo afectó el voto de Bernie Sanders, cómo afectó el tema del supremacismo blanco o del voto de los trabajadores, del voto blanco, o sea que dice, bueno, al final fue un poquito de todo. No asumimos nada. ¿En qué falló exactamente ella? Pero está muy bueno para leerlo, lo recomiendo. Vamos a leerlo. Dorita Livio. No estoy nada de acuerdo. Creo que no reconoce culpas, porque así no es como se reconocen las culpas, y creo que además es muy pronto y esto es un error. Como dicen las compañeras, lo ha escrito en caliente y mi perspectiva es que eso no es positivo, eso es negativo, porque es muy pronto. Además, pensemos que los últimos rivales electorales que perdieron las elecciones no escribieron libros en absoluto, pero no desde luego menos de un año después de cumplirse las elecciones. Y me explico. Cuando digo que no reconoce culpas es que así uno no reconoce culpas, ni en política ni en la vida. Uno empieza por sí mismo. Eso es todo lo que yo hice mal. Y Hillary Clinton no enumera todo lo que hizo mal. Sí es verdad que dice algunas cosas y sí es verdad que esa frase, por ejemplo, es muy dura. Pero después, esta mañana la vi en una entrevista en el programa de la mañana de Today Show
Matt Lauer, que es uno de los periodistas más reconocidos en la mañana televisiva en este país, y directamente a Hillary Clinton le echaba la culpa a él. Decía que en sus entrevistas con ella no debió fijarse tanto en el problema de los correos electrónicos y de la carta de James Comey a 10 días antes de las elecciones. Uno no reconoce así las culpas. Es decir, sí, yo tuve la culpa, pero ahora voy a pasar a echar la culpa a todos los demás. Ha echado la culpa a Sanders, ha echado la culpa a Trump, ha echado la culpa al machismo, ha echado la culpa a la prensa, ha echado la culpa al Partido Demócrata. Y sobre ella dice que sí, que reconoce que tiene un problema de falta de popularidad. También dice en un momento que cree que no conectó bien con la frustración de los ciudadanos, pero pasa a explicarlo a la manera Clinton. Dice que ella lo que creía es que tenía que resolver los problemas de los ciudadanos y no avivar los problemas como hizo Trump. Eso no es reconocer una culpa, eso es decir, yo tenía razón. Yo creo que a los ciudadanos hay que ayudarles resolviendo sus problemas y no alimentando sus frustraciones. Cuando lo que sabemos que pasó es muy claro. Hillary Clinton perdió una barbaridad de votos, entre 6 y 7 millones de votos comparados con Barack Obama, que ganó las elecciones en 2008 con un 54-55% de los votos, en 2012 con un 51% de los votos. Hillary Clinton no llegó ni al 48% de los votos. Ese margen de votos no fue todo a Donald Trump. Ese margen de votos demócratas e independientes fue gente que o se quedó en casa o votó a los terceros partidos. Ella todavía no ha hecho esta reflexión de por qué muchos demócratas, muchos independientes, especialmente las minorías, porque un 80% de los afroamericanos se quedaron en casa y no fueron a votar. Ese problema no es de Bernie Sanders solo, ese problema no es de Donald Trump solo, ese problema no es solo de los medios, ese es un problema suyo y de su campaña que no supieron conectar con este mensaje, esta frustración de los votantes de buena manera y también, como decías, de una manera clara, porque mucha gente no soporta a Hillary Clinton. Pero a la vez es una Clinton. Es una candidata a presidencia de la Nación de los Estados Unidos, a la presidencia de los Estados Unidos. No va a salir a flagelarse en el medio de la audiencia, decir, vos pensás que tiene un ego, son políticos que tienen un ego frondoso para pensar que son capaces de conducir a la primera potencia del mundo, han sufrido los embates. Yo no creo que nadie hubiera salido a decir, a flagelarse así, a clavarse puñales públicamente, pero sí coincido que se la pasó disparando a todos lados. Si bien reconoció culpas, se la pasó disparando a todos lados, que diluye un poco eso. Pero yo creo que nadie lo ve. Vos te lo pensás, si Trump hubiera perdido, ¿vos pensás pero que fíjate hubiera cuál hecho es mi algo conclusión. parecido? En este momento, este país que tiene un trauma tan profundo con las elecciones, no nos engañemos, han sido unas elecciones traumáticas para mucha gente. Este país está dividido profundamente desde 2016 en todas las categorías, políticas, sociales. Este país está ahora mismo anclado en 2016, no pasa página, empezando por el presidente, que sigue obsesionado con lo que pasó, los tweets. Desde un punto de vista político y legal, hay 4 investigaciones abiertas sobre si Rusia interfirió o no en la campaña electoral y que tuvo que ver Donald Trump. Hay medios conservadores que siguen insistiendo a día de hoy que la justicia no investigó profundamente el caso de Hillary Clinton y ayer estaba pidiendo a un juez federal de un estado que James Comey tiene que comparecer ante el Congreso para dar explicaciones de cómo gestionó el caso de Hillary. Este país no ha superado ese momento y este país está en un grave problema de profunda división. ¿En qué ayuda esto que está haciendo Hillary Clinton ahora? Sí, ¿De verdad? Eso es lo bueno, que no busca ayudar, que es Claro. bastante Contar su genuino, historia. que es que Genuino, ha cogido quiere- por primera vez, ha Exacto. soltado todo esto. Entonces, eso es lo que para mí como periodista me parece interesante, que no es el libro que escribiría Barack Obama. Por cierto, hablando de ego y de autocrítica, qué interesante sería un libro de Barack Obama haciendo una revisión Estoy de seguro de qué que han va pasado a ser estos... un bestseller qué han pasado mundial, sin duda. Sí, pero que tengo muchas ganas de ver ese libro, cómo cuenta esos 8 años, cómo han dado lugar a Donald Trump, cómo después de Está 8 en ello. años de Barack Obama Pero es pronto. tenemos a Donald Trump. Quiero saber si va a ser, si va a tener el nervio que tiene este libro, si va a tener la autenticidad, la transparencia que tiene el libro. Quiero saber cuánto nervio, cuánta autenticidad y cuánta autocrítica de la de verdad, no como tú dices, de la de verdad hay en el libro que escriba Barack Obama, para que después de 8 años de gobierno de Barack Obama tengamos el auge del supremacismo que tenemos y haya ganado las elecciones un discurso como el de Donald. Hay una columna que publica en el periódico The Washington Post Susan Hansen, una periodista estadounidense que además ha pasado mucho tiempo en Turquía y que es autora de un libro que se titula Notes on a Foreign Country, an American Abroad in a Post-American World, es decir, notas o apuntes desde un país extranjero, una estadounidense en el exterior, en un mundo post-estadounidense o post-americano. Dice la señora Susan Hansen lo siguiente, y además lo resume muy bien el título de la columna, que está en inglés del siguiente modo. Dice, Trump is making Americans see the U.S. the way the rest of the world already did.
Es decir, Trump está logrando que algunos estadounidenses o que los estadounidenses vean a su propio país, a Estados Unidos, del mismo modo que lo ven los extranjeros, que lo ve el resto del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Ella señala que hay realmente dos Estados Unidos. Uno que es ese Estados Unidos de George Washington, que creó este país, de Thomas Jefferson, que redactó la Declaración de Independencia, de John Adams, que hablan de la democracia, de que todos los hombres son libres e iguales y nacen libres e iguales y demás. Seguramente el Estados Unidos del Acta de Derechos Civiles, de la Ley de Derechos Civiles de Lyndon Johnson en los años 60, donde finalmente los afroamericanos tuvieron cierta igualdad de derechos o igualdad de derechos con la población blanca. Los otros Estados Unidos son los Estados Unidos del sur, de los estados, por supuesto no todos los estados del sur ni toda la gente del sur, pero de los confederados en la guerra civil, que eran partidarios de la esclavitud y demás, de estos actos racistas que estamos viendo. Y la conclusión de ella es que Trump está logrando lo que acabo de mencionar. ¿Usted está de acuerdo con esa tesis? No. Yo creo que los Estados Unidos del sur son los Estados Unidos de verdad, en general. Esa tesis me parece muy optimista. Los estadounidenses yo creo que tienen un problema para aceptarse a sí mismos y para aceptar la realidad. Y la realidad de Estados Unidos es que es un país como cualquier otro. Esto es una herejía en este país. Este país es una ciudad brillante en una colina. Hay, como decía Ronald Reagan, es un país... Es una frase creo que de John Winthrop, cuando vino en el Mayflower en el siglo XVII, antes de atracar en Plymouth, en Massachusetts, que dijo que él quería ver una ciudad sobre una colina. Claro, efectivamente, los peregrinos de Massachusetts que nos los venden como una especie de gente que venía aquí buscando libertad, cuando precisamente se juramentaron el barco de matar a todos los católicos que encontraran. Entonces, es decir, las declaraciones son absolutamente preciosas y bonitas. La Declaración de Independencia. Yo recomendaría a la gente que se leyera la Declaración de Independencia, que se leyera al final, cuando en la Declaración de Independencia se dice que uno de los motivos para reclamar la independencia es cómo los británicos están lanzando contra los estadounidenses a las manadas de salvajes que carecen de ninguna ley y de ningún respeto por la vida, y que eran los primeros americanos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, bueno, Estados Unidos... en el fondo los estadounidenses lo que tienen es un problema de perspectiva inflada de su propio ego y de su propio papel en el mundo. Es verdad que es un país que es una isla, lo cual en general tratar con islas es muy complicado. La gente de las islas son muy complicados. Ya sean... Es una isla porque solo limita con Canadá, pero hay muchos bosques ahí y con México quieren poner un muro. Y con México que quieren poner un muro, efectivamente. Entonces, digamos que estos países, pues Gran Bretaña es un país que también tiene una sensación de ego muy complicada. Rusia no es una isla, pero casi como si lo fuera. China es tan grande que es casi como una isla en sí mismo. Y Japón es un país que es también dificilísimo tratar con ellos. Las islas son muy complicadas siempre. Y Estados Unidos yo creo que es una isla. Y todo esto ha existido siempre, es decir, Estados Unidos, los indígenas de Estados Unidos no fueron reconocidos como ciudadanos hasta los años 20 o 30. Los matrimonios entre personas de diferentes razas no fueron legalizados hasta 1968. Los últimos edictos de exterminio de los mormones, o contra los mormones, se abolieron en los años 70. En los años 70 la Iglesia mormona, que es un fenómeno puramente estadounidense, aceptó que creo que los negros y los indígenas pudieran ser miembros de la Iglesia. Entonces, es decir, yo creo que, vamos a ver, sí es cierto que hay una división, digamos, entre los Estados Unidos más jacksonianos, que son los del sur, y que es precisamente, el presidente Andrew Jackson es uno de los ídolos políticos de Donald Trump, que lo sabe usar muy bien. El primer presidente del sur. Sí, el primer presidente del sur. Y luego, digamos, en Estados Unidos, pues más de la Ilustración, etcétera, también más de la burguesía ilustrada, del norte, sí, industrial, etcétera. Pero aún así yo creo que en general Estados Unidos, como todos los países del mundo, lo que tendría que admitir es que es un país normal, con cosas buenas y cosas malas, y que no es un país de... Este artículo divide un poco como... Somos excepcionales, aunque no todos. Hasta ahora todos somos excepcionales. ¿Usted está de acuerdo con la tesis de este artículo, que Trump está logrando que algunos estadounidenses vean a este país como lo ve el resto del mundo, o gran parte del resto del mundo? Yo creo que sí. A ver, mi impresión es que este país es un país muy complejo, como
todos. Ahora hay que reconocer que es la democracia más antigua del mundo y que tiene una gran cantidad de bondades, pero... Pero no, a ver, las contribuciones de este país son enormes a la ciencia, al desarrollo, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho, de las libertades públicas. Tiene una élite que felizmente ha abrazado y defendido valores que son universales. La política exterior de los Estados Unidos desde los últimos, yo diría, 30 años, intenta a lo menos incorporar componentes como la libertad, la democracia, los derechos fundamentales en la promoción. Yo creo que si uno entra a analizar, por ejemplo, en qué consisten las tradiciones del pueblo alemán, ojo, ¿no?, de los españoles, de los ingleses, de los franceses. De todos, de los colombianos. Yo creo todos. que, digamos, acá, felizmente, hay una de las características de este país que siempre me ha llamado poderosamente la atención es que el poder está muy disperso. Y esa es una de las virtudes de este país. El poder no está concentrado, el poder es disperso. Y tú encuentras opiniones y grupos económicos y personas y sectores que están dispuestos a avalar todo tipo de ideas, ¿no? Solo California, ¿no?, que representa, ¿cuál?, la 7ª economía mundial, también defiende, digamos, ese estado. Creo que poco tiene que ver con Alabama. Estoy de acuerdo que hay diferencias centrales, y también estoy de acuerdo que lamentablemente los sectores más atrasados en los Estados Unidos, aquellos que no tienen mayores oportunidades de educación, se aferran ¿a qué? A las armas y a la Biblia, ¿no?, para darle respuesta a temas complejos. Y de esos son los sectores que apoyan al actual presidente y se identifican con él, con el populista que está a cargo hoy día del gobierno. Pero me parece que en pocas palabras hay muchos Estados Unidos. Creo que estoy diciendo una perogrullada, algo que es de conocimiento. Un lugar común. Sí. Un lugar común, pero no, a mí no me parece que uno pueda dividir claramente, digamos, entre el norte y el sur, o entre sectores rurales y sectores urbanos, porque aquí hay, me parece, espacio para muchos sectores que tienen posiciones contradictorias, y que eso es lo que hace grande a este país.